A los estudiantes del grado 10, siguiendo una vez más con las clases virtuales. Hoy el tema que nos concita es ley del seno o teorema del seno. Mucha atención con este tema, nos va a servir para resolver triángulos que no son rectángulos. Recordemos, en la figura tenemos triángulos que son rectángulos, que los hemos estudiado ya con anterioridad y hemos aplicado las razones trigonométricas para resolverlos. Recordemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, tiene dos lados que se llaman catetos y tiene una hipotenusa. Observe, estos son triángulos rectángulos ya estudiados anteriormente. Hay que resaltar también que en un triángulo rectángulo, además de tener un ángulo de 90 grados, tiene dos ángulos agudos. Alfa y beta son ángulos agudos, menores de 90 grados. Y la suma de los tres ángulos, alfa más lambda más beta, es igual a 180 grados. Eso ocurre en todo triángulo rectángulo, que la suma de sus tres ángulos internos es igual a 180 grados. De triángulos, según la medida de sus ángulos, son los triángulos acutángulos. ¿Cuáles son los triángulos acutángulos? Aquellos que sus tres ángulos internos son menores de 90 grados. Observen ustedes, estos ángulos son menores de 90 grados. Estos son triángulos acutángulos. También se conocen como triángulos oblicuángulos. Aquí tenemos un ejemplo. Este ángulo vale 75 grados, este 45 grados y este 60 grados. La suma de los tres es igual a 180 grados y cada uno es menor de 90 grados. Aquí tienen otros tres triángulos, los cuales son ejemplos de triángulos acutángulos. Son ángulos menores de 90 grados. Todos los tres ángulos en las tres figuras son menores de 90 grados. Triángulos acutángulos. Y tenemos más figuras de triángulos acutángulos. Observen, este ángulo vale 70, este 50 y ese 60 grados. Ángulo alfa, ángulo A, ángulo C más ángulo B. La suma de los tres igual a 180 grados. Estos ángulos son menores de 90 grados, están entre 0 y 90 grados. Todos estos son figuras de triángulos acutángulos. Aquí tenemos un triángulo equilátero en el cual la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados y cada uno mide 60 grados, pero es un triángulo acutángulo. Otra clase de triángulos, según la medida de sus ángulos, son los triángulos obtusángulos. ¿Cuándo un triángulo es obtusángulo? Cuando tiene uno de sus ángulos mayor de 90 grados y menor que 180 grados. Observe, este ángulo es mayor de 90 y menor de 180 grados. Este triángulo es obtusángulo. Aquí tenemos otro triángulo obtusángulo. Este vale 100 grados, este 50 y este 30. La suma de los tres es igual a 180 grados. Estos son triángulos obtusángulos. Aquí tenemos tres figuras o tres triángulos que son obtusángulos. Observen, este triángulo es mayor de 90 grados, este triángulo es mayor de 90 y este triángulo es mayor de 90 grados. La suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados en todos los triángulos, ya sea obtusángulo, sea rectángulo o sea acutángulo. La suma de los tres es igual a 180 grados. El objetivo de la clase de hoy es resolver triángulos que no son rectángulos. Para ello, ¿qué es resolver un triángulo no rectángulo? Es determinar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos, relacionándolo mediante leyes o teoremas o principios trigonométricos. Estos tipos de triángulos que son acutángulos o obtusángulos se resuelven teniendo en cuenta las medidas que se conocen del triángulo. Y para solucionar estos tipos de triángulos vamos a utilizar dos principios fundamentales o dos leyes o dos teoremas que se conocen en matemática como la ley del seno y la ley del coseno. Vamos a empezar primero con la ley del seno. Vamos a estudiar a partir de ahora la ley del seno. Aquí tenemos un triángulo que es acutángulo. Un triángulo acutángulo. Tiene tres lados. Lado A, lado B, lado C. Tiene tres ángulos. Ángulo A, alfa, ángulo beta y ángulo lambda. Lambda es esta letra, lambda, así como se expresa. Entonces, ¿qué dice en la ley del seno? Que en todo triángulo
la relación de un lado, o sea, el cociente o la división de un lado entre el valor del seno del ángulo opuesto se mantiene constante o igual. ¿Explicamos eso? Aquí tenemos el lado A. Si yo lo divido entre el seno del ángulo A, estoy señalando el lado A entre el seno del ángulo A, va a ser igual a la división o cociente o relación que se puede hacer entre el lado B y el seno de su ángulo opuesto, o sea, de beta, seno de beta, B sobre seno de beta. Y a su vez, esa relación va a ser igual a la relación que existe o cociente que existe entre el lado C y el seno del ángulo opuesto al lado C. Observe, este es el ángulo opuesto igual al C, entre el seno entre el seno del ángulo lambda. O sea, lado A sobre seno de A va a ser igual al lado B sobre el seno de beta. Y esto va a ser igual al lado C sobre el seno del ángulo opuesto, o sea, lambda. Observemos que el lado opuesto, este es el lado A, su ángulo opuesto es alfa. Este es el lado B, su ángulo opuesto es beta. Este es el lado C, su ángulo opuesto es lambda. Este teorema se aplica cuando se conoce un lado y dos ángulos, es decir, lado, ángulo, ángulo, o ángulo, lado, ángulo. Ya veremos eso en algunos problemas. Además, este teorema se aplica también, o principio se aplica, cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. O sea, lado, lado y ángulo. Me explico aquí, por ejemplo, en la primera parte, conozco este lado, debo conocer el ángulo beta y el ángulo alfa. Si conozco este lado B, debo conocer el ángulo lambda y el ángulo beta. Lado, ángulo, ángulo. O puedo conocer este ángulo, este lado y este ángulo. O puedo conocer este ángulo, este lado y este ángulo, ala. Aplicamos este teorema cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Por ejemplo, conozco este lado y conozco este lado. Debo conocer el ángulo alfa. Ahí aplico el teorema del seno también. O puedo conocer este lado y este lado. Y conozco el ángulo beta, por ejemplo, el ángulo opuesto a uno de los lados. Ahí aplico el teorema del seno. Esto lo vamos a ver con unos ejemplos prácticos. La aplicación de la ley del seno para resolver triángulos y resolver problemas que nos van a servir de aplicación a este teorema.